miren la vistaza que tenemos. Hasta ahora nunca vi un lago así, tan así. Gastón, un gusto. ¿Por qué? Un gusto, Jorge. Pala y picota. La esperanza nunca se pierde. Así es, Jorge, así es, así Claro. tiene que ser. Muy buena familia, ¿cómo están? Acá estoy en Villa Cerro Castillo, arrancando la tarde desde la Copec. Ya tengo tanque lleno y la idea era quedarme acá, pero hay una empresa que está trabajando mucho acá en los caminos y en las rutas y está todo completamente lleno. Vamos a aprovechar el buen clima, aunque hay un viento que ni les cuento, y vamos a seguir bajando. En estos días es así, hay que improvisar muchísimo. No me tengo que dormir en los laureles con el tema del invierno, la lluvia y el clima. Vamos a ver de llegar hasta Puerto Sánchez hoy. Tenemos unos 121 kilómetros hasta ahí. Ahora son las, sí, casi 4 menos 20. Yo calculo llegar 5 y media, 6 por ahí. Vamos a ver en dónde nos refugiamos. Hoy a la noche no tiene pinta de que vaya a llover. Acampar tampoco estaría mal. No tengo absolutamente nada fijo. Lo único que sé es que cuando baje el sol voy a tener que parar en donde llegue, y espero que sea en Puerto Sánchez. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo día de ruta, familia. Y hasta acá duró el asfalto, familia. A partir de ahora vamos a andar en ripio todo hasta Villa O'Higgins. Puro ripio. Son más o menos unos 500 kilómetros desde acá. Con que lleguen 4 días, 5 días, estoy bien. Uno planea y el creador dispone. Por eso hay que ser bueno improvisando dentro del mismo plan. Uy, miren el color de este lago, por Dios. Qué hermosura que es. Tremendo, ¿eh? Laguna verde. Por el color. Miren lo que es el río Ibáñez, familia, ahí enfrente. Qué locura, ¿eh? Viene con bastante agua, te digo, ¿eh? Se lo ve muy caudaloso en esta parte. Como que tiene muchos brazos. No, si el Austral tiene cada lugarcito. Miren acá el color de este lugar. Este es el Puente Manso. Miren qué lindo que está el Puente Manso, ¿eh? Qué colorcito, por favor. Claro, y esto desemboca en la laguna o lago verde que está allá. La verdad que estoy logrando avanzar muy bien, ¿eh? Estoy yendo en cuarta, en quinta, 70, 90. A veces tengo que frenar un poco, más que nada por los ciclistas que van en medio de la ruta. Es un tema ese, ¿eh? Es terrible. Por cualquier lado. Me imagino que cuando uno anda en bici y está tan cansado ya vas para cualquier parte, ¿no? Primer lugar donde están arreglando la ruta el día de hoy. Los obreros están poniendo contenciones a la roca para evitar futuros derrumbes y accidentes, así que se agradece. Esto es la carretera austral, familia. Una nube de polvo. Es terrible cómo está. Hay mucho tránsito en esta parte y mucha roca suelta, tipo mar de piedras. Te digo que mucho peor que los 73 malditos. Pero está entretenido, está lindo. Igual. Pero bueno, tenés que ver de pasar a los que tenés enfrente porque te van haciendo mucho polvo. Y tengo que andar limpiando todo el tiempo las cámaras. Ahí va. Acá puedo pasar. Justito. Vamos a apurar, así pasamos el camión que lleva un caballo. Aquí viene un auto. Ahora sí. Bien, me libré del tránsito. No, es muy pesado. Cuando hay polvo, terminás hecho una milanesa. Un billar la ruta acá, ¿eh? Un billar. Es ripio, pero te digo que parece hasta asfalto. Ni un pocito hay. El ritmo que estamos metiendo, familia, no tiene nombre. Se está alargando a lloviznar. No da para ponerse el equipo de lluvia, pero miren qué linda lagunita. La laguna Cofré es esa. Ya nos estamos metiendo en el ambiente austral. Igual, te digo, no me puedo quejar, porque desde que arranqué solo tuve un día de lluvia y fue una lloviznita con sol, arcoiris, y ahora está pasando lo mismo. Vengo zafando muy bien en la austral y toco madera para que siga así, aunque yo ya sé cómo viene el clima y lo dudo mucho, pero bueno,
elegimos creer. Y ahora sale el sol, ¿ven? El clima del austral. Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. No me desagrada, ¿eh? Una refrescadita, después te secas un poquito y así. Lo que sí, estamos entrando ya en una zona mucho más húmeda que antes. No sé si se nota por la vegetación. Miren las nalcas que tenemos al costado del camino. Todas esas hojas bien grandes se llaman nalcas, y cuando hay muchas es señal de mucha humedad. Y estamos llegando al valle del río Murta. Todo por ahí abajo va el río. Ahí después lo vamos a tener mucho más cerca, pero por ahora nosotros estamos arriba y el río está abajo. Entre el río y el bosque seguimos avanzando a paso firme, pero sin apurarnos para no perder el tiempo. El río Murta desemboca en el lago General Carrera, y una vez que los cruzamos ya nos comienza a decir que estamos cerca de nuestro desvío. Y acá llegó el desvío, familia. Para ir a Bahía Murta y a Puerto Sánchez tenemos que ir para acá, para la izquierda. Bahía Murta 4 kilómetros y Puerto Sánchez tenemos 28. Vamos a cruzar el río Murta, creo que por tercera vez. Miren lo que es. Uf. Hermoso río, ¿eh? Uno de mis favoritos, te diría. Qué lindo caudal que tiene y qué color también. Y estamos llegando con luz de día a Puerto Sánchez, que hace unos años era uno de los más aislados acá en la Austral, y hoy día ya no tanto, pero así todo no queda en la carretera austral y ya eso lo hace que esté bastante aislado. Antes solo se llegaba por agua. Qué loco que todo esto sea de asfalto, ¿no? Y la Austral, que es una de las rutas más principales, todavía en esta altura no esté asfaltada, pero esto sí, creo que habla un poco de la importancia que tiene este puerto en esta zona, que no solo es a nivel turístico como creció, sino que tiene más motivos, y me imagino que eso debe hacer que esto esté asfaltado. Acá estamos llegando a lo que es Bahía Murta. Por acá está el aeródromo, ahí se ve. Acá a la derecha todo eso es el aeródromo. Y tiene todas las calles que son nombres de países: Estados Unidos, Canadá, Perú, Venezuela. Ahí ya se empieza a ver el lago General Carrera. Un color turquesita tiene cuando le da el sol. Tremendo. Vamos a seguir bordeando el lago. ¡Fua! ¡Qué bonito! Miren lo que es esta casita. Toda hecha en tejuelas de madera. Los años que debe tener, ¿eh? Tenemos las ovejitas. Están pastando. Y para acá está Puerto Sánchez. Curvas peligrosas. Próximos 12 kilómetros. Hacia allá vamos. Oh, miren qué linda vista, ¿eh? Acá parece que el camino se hace más angostito y se pone picantón en su día. Oh, miren el zigzag que se viene. No pensé que era tanto, ¿eh? Pero sí. Ay, no te pares, Andes. Y cada vez se va a poner mejor la vista, ¿eh? Porque estamos subiendo más y más. Casi, ya estamos casi arriba de todo. Y miren la vistaza que tenemos a Bahía Murta ahí abajo, y acá al lago General Carrera. Oh, qué colorcito, qué colorcito. Últimas curvas y estamos. Wow, miren lo que es esto, familia. Toda una zona de derrumbes. Uf, miren la roca ahí como pasa el camino por abajo. Debe pasar rápido por acá, Acá están trabajando los muchachos en el guardarray. Wow, el lago allá, zarpado. Los distintos colores del lago, más azul clarito acá, más verdoso. Qué inmensidad estas rocas acá, sí. Te hacen sentir súper chiquito. Yo por las dudas paso lo más rápido que puedo. No queremos que... Wow, la vista desde acá. Qué locura, acá vienen más zigzags, Tremendo lo que es llegar a este puerto, No es para cualquiera. Sí o sí 4x4. Bueno, un auto capaz que sí también llega, pero igual es exigente, Más que nada por las pendientes, las curvas, contracurvas. Igual el camino está bastante bien lo que es el terreno. No deja de ser empinado y con sus buenas curvitas bien cerraditas. Acá hay un auto, por ejemplo, un auto que sí se la bancó, pero bien estrecho el camino. Hay que ir muy de tu carril, porque si viene alguien de frente en auto se hace difícil para que pasen dos autos al mismo tiempo. Miren, acá está subidita.
Linda curvita esa, con un poco de arenita. Y acá la gente va para hacer las excursiones a las capillas de mármol, más que nada hoy, porque acá salen un tipo de excursión que podés caminar por arriba de las capillas. En cambio, en el otro lado las ves desde abajo, no podés bajar. Linda manera de terminar un día de moto, ¿no? Wow, uy. Sube, Andes, sube. Primera, sube. Ahí va. Miren a dónde nos vinimos. ¿A dónde nos vinimos, familia? Wow, qué locura, ¿eh? Las mejores vistas del lago General Carrera están acá, me parece. Miren la extensión de este campo. ¿Quién imaginaría que cerca de un puerto harían agricultura, no? Todo ahí tienen un montón de fardos de pasto acomodados. Están los tractores ahí. Vamos a cruzar el río y ya casi lo tenemos, ¿eh? Acá tenemos el laguito al lado y acá hay un puestito donde seguramente hacen excursiones, pero ahora no hay nadie. Qué hermoso, cómo está el lago acá al ladito. Un lujo esto, ¿eh? Y acá a la izquierda está el aeródromo, según el mapa. Me encanta porque todos estos lugares un aeródromo tienen. Y creo que es necesario por si a alguna persona le pasa algo y tienen que ir de urgencia. La única es el avión, porque estos lugares realmente son muy aislados. A mí me llevó como más o menos 1 hora desde el Austral acá. La única que te queda es salir en avión, pero no veo ningún avión acá. Bienvenidos familia a Puerto Sánchez. Un puerto que no comenzó turístico con las capillas de mármol, sino con la minería. Y todo ese mármol tiene unos 300 millones de años de antigüedad. Y acá yo tengo una misión que me dejó Aileen, mi amiga ahí de Coyhaique, que es encontrar al señor que era minero, que está acá todavía. Acá estamos como en la plaza de Puerto Sánchez, tenemos informes turísticos ahí y hay un museo del minero por acá, que no sé dónde estará. Bueno, ahí vi en Google Maps y el museo del minero está como para allá, por esa calle que parece que desaparece. Vamos a pegar una chusmeadita. El encargado ahí del museo me dijo Aileen que fue minero cuando todo comenzó. Acá hay como una iglesia, una capilla, museo de Puerto Sánchez, pero acá no hay nada, ¿eh? Está completamente como cerrado, parece. Misión museo fallida. Ahora hay que ver dónde nos quedamos, ¿no? Me comentaron como que ya está al final de la temporada acá y mucho no se mueve. Yo tenía ganas de hablar con el minero que trabajó para que me contara un poco, pero me parece no va a ser posible. Y por acá hay un camping, me parece que es acá. No hay nadie, fuera de temporada, no creo que me digan mucho. Hay unas mesitas, hay como unos fogoncitos. No sé si pasar con la moto, si no. Claro, acá hay como un food truck. Me imagino que en verano esto sí está lleno y te deben de cobrar, pero ahora no creo. Así que yo me voy a instalar acá y si alguien me viene a sacar, bueno, ya fue. Acá creo que voy a estar más protegido del viento. No sé, ¿ustedes qué dicen? Parece que está bastante bien. Con un poco de viento toca armar campamento, cruzando los dedos para que los sauces esta noche nos den buen refugio y no salgamos volando. Termino de pasar archivo, familia, que estoy liberando las memorias para mostrarles el camino mañana rumbo a Cochrane. Hay que aprovechar que el clima todavía mañana va a estar bastante desagradable en cuanto a lluvia y demás. Y aparte que en Cochrane el pueblo va a estar de fiesta, porque cumple unos 72 años. Me parece que va a haber jineteada, un montón de fiesta y cosas culturales y de costumbres de acá. Ahora descansar, que mañana va a ser seguramente un largo día y hay que tener energías para lo que viene, que cada vez va a ser más frío y el clima nos va a poner a prueba. Amanecemos con el clima a nuestro favor, con el azul profundo del lago General Carrera. El río Sánchez se escabulle entre el aeródromo y su pueblo, llevando la pureza de deshielo al lago, que con 1850 kilómetros cuadrados es el más grande de Chile y el segundo de Sudamérica después del Titicaca. Del lado argentino se llama Lago Buenos Aires y su color puede ir variando según la luz, por la harina de roca de los glaciares que la reflejan. Buen día familia,
desde Puerto Sánchez. Tenemos el solcito detrás. La verdad que pasé una noche excelente. Me dormí todo, dormí justo debajo de ahí, de esos sauces. Y en relación a la cabaña que me querían cobrar 65.000 pesos, estuvo perfecto. Y ahora sí, familia, vamos a salir de acá, de la placita, y vamos a ver si encuentro el Museo del Minero abierto, que lo dudo mucho, la verdad, porque ya no están en temporada, pero me gustaría al menos encontrar el minero y que me cuente un poco acá de la historia de este lugar. Ahí está la oficina de turismo. Ah, sí, hay gente acá. Tengo más información. La persona que estamos buscando se llama Jorge González y está en esta misma calle del parquecito donde me quedé, pero más adelante. Una casa azul, me dijeron, de mano izquierda. No sé si será esta. Ah, ahí está el Jeep. Es ahí, sí. Jeep, camioneta roja. Gastón, un gusto. ¿Por qué? Un gusto, Jorge. Soy hijo de pionero acá. Mi padre llegó de Puerto Ibáñez. Este pueblito era un campamento minero. No solamente que se descubrió la mina. Los primeros que llegaron fueron unas personas buscando campo para habitar con sus animales. Dentro de los alrededores del 38 o 40, que fue don Bernardo Urrutia, que la primera persona que llegó en estos lugares. Ellos llegaron por la cuenca del lago. En los alrededores del 50 se descubrió Puerto Cristal primero. Llegó un geólogo y él se interesó y vio que algo había ahí. De los años 40 hasta el 90 se trabajó. Puerto Cristal era plomo y zinc. Puerto Sánchez era cobre. Es increíble el peso que esto tiene, familia. Esto es cobre. Cobre y tiene algo de galena que le dicen. El testigo de exploraciones sacan para ver si hay mineral. Se va viendo todas las rocas que van apareciendo y el geólogo, bueno, el técnico, y dice, bueno, estamos a 2 metros, a 100 metros de que vamos a llegar al cuerpo con mineral. Así que, claro, va como con un tubo, extrae y van viendo. Eran artesanales, no había una tecnología pala y picota. Trabajé en eso. La mayor parte de mi vida trabajé en eso, más de 25 años. Sería bueno que hubiera otro descubrimiento acá de la minería. Yo creo que hay hartos recursos en la cuenca del lago, pero falta recursos de explotación. La esperanza nunca se pierde. Así es, Jorge, así es, así claro. Tiene que ser. Así que bueno, gracias por recibirme en tu hermoso hogar. Y bueno, como digo yo, nos estamos viendo en las buenas rutas. Ok, que le vaya muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por contarme la historia de este hermoso lugar. Cuando vuelvan, vamos para acá. Dale. Hasta luego. Un grande, Jorge. Ahí estaba mirando en las cumbres que cayó nieve anoche, pero no se siente ese frío. Qué bueno que pude encontrarlo a Jorge, ¿eh? Verán que no tengo la cámara ahí delantera porque me quedé sin batería, familia. Error de cálculos, no sabía que no iba a poder cargar. Vamos a ver en la próxima Copec si poder cargar. Tenemos unos 165 kilómetros, 2 horitas y algo, para Cochrane, que es el siguiente pueblo al que vamos a estar yendo. Así que voy a seguir metiéndole hasta la próxima Copec y ahí nos vemos en el desayuno, donde ya pueda tener todas las cámaras cargadas. Que comience la bajada, familia, ¿eh? Se pensaron que no les iba a mostrar estas hermosos vistones la vuelta. No podían hacerlo. Miren lo que es, cómo juega el sol, con los distintos colores del agua. No sé si se llega a notar, pero donde le da el sol está un color más clarito turquesa, y donde no le da el sol, un color mucho más azul. Hace como distintas formas los colores ahí en el lago. Hasta ahora nunca vi un lago así, tan así. Creo que en el Calafate, pero no recuerdo otro, porque te va cambiando todo el tiempo el lago, dependiendo cómo le da el sol, con las nubes, cómo va jugando ahí la luz. No es todo el tiempo del mismo color ni las mismas formas. Y cruzando el río Murta por no sé cuántas veces más, volvemos a la carretera austral. Bienvenidos, familia, a Río Puerto Tranquilo. Miren con qué hermosa vista estamos llegando ahí al lago General Carrera. Desde acá salen algunas excursiones a la Catedral de Mármol, y ahora sí, ya estamos entrando en lo que es el centro, por así decirlo, de acá de Puerto Río Tranquilo. Tanque lleno para Andes, y ahora a buscar tanque lleno para mí, ¿no? Ahora sí, un buen cafecito calentito,
recuperamos, cargamos batería y seguimos. Ahora sí, familia, recuperamos energías nosotros. Las baterías están casi llenas. No voy a esperar más porque si no se me hace muy tarde. Ahora son como las casi 4 de la tarde. Faltan 5 minutos para las 4. Tenemos más o menos una horita. Cochrane, 114 kilómetros. Obviamente todavía seguimos en compañía del lago General Carrera, familia. Miren lo que es ese color. Ahora que salió un poquito el solcito, se puso bien turquesita, ¿eh? Miren qué hermoso que es el Puente Leones, familia. No sé si habrán visto muchos pumas acá o no, pero está tremendo este puente. Derecho, Cochrane 86. Vamos que llegamos. Llegamos a la fiesta. Río El Cañal. Miren el colorcito que tiene esto. Este río debe ser bien glaciar, ¿eh? Este es el Puente General Carrera, familia. Como el nombre del lago. Miren qué hermoso que es. Los glaciares ahí colgantes. Tremendo cómo están ahí colgando esos glaciares. ¡Wow! ¡Qué increíble, eh! No te dejan de sorprender estos lugares. A esto yo le llamo bajar con buena vista, ¿eh? Mirá lo que es esto, por favor. Según el mapa, ya estamos muy cerca de dejar el lago Carrera detrás. Ya venimos como casi 40 minutos andando por al lado del lago. Imagínense lo grande que es, ¿no? Estamos llegando a un punto muy estratégico, porque acá fue hasta donde yo llegué, al punto más al sur que llegué el año pasado en la carretera austral. Yo venía de allá, del lado de los antiguos de Chile Chico, y ahora voy a seguir bajando. Así que todo esto para mí es totalmente nuevo en la carretera austral. Todo lo que vengo haciendo igual es nuevo porque me vengo desviando muchísimo. No he seguido mucho la carretera austral. Acá tenemos el lago Negro, por lo que vi. Lindo lago, ¿eh? Miren lo que es este lago. Ahí hay alguien pescando en el botecito, me parece, ¿o no? No, tienen el bote como anclado ahí nada más. Qué lindo lago. Lago Bertrand. Es precioso, ¿eh? La cantidad de colores que tienen ahí. Bien pegadita al lago, a la ruta acá. Ahora entiendo por qué dicen que el Austral es una de las rutas más lindas del mundo, ¿eh? Literal que vas en una peli casi todo el tiempo de la ruta. Acá vas entre las rocas y el lago, ¿eh? Entre las rocas y el lago. Y hablando del lago Bertrand, acá estamos llegando a su puerto, Puerto Bertrand. Todo para allá. Nosotros seguimos bajando y acá todo este río es el río Báquer. Siendo el más caudaloso de Chile, el río Báquer es hogar de quienes disfrutan del rafting. Sus aguas directas del lago General Carrera son como venas de realeza brillando en la inmensidad de los valles patagónicos. Recién un águila casi que me tira el dron a 500 metros de altura, pero zafó. Le hizo un rajuño igual ahí en una de las hélices, pero bueno, zafó igual. Y acá me encontré con unos amigos de Brasil. Danilo. Y bueno, les estoy prestando acá el compresor un poco a los chicos. Gracias. Para subir ahí la presión del neumático trasero. Y ellos también, yendo a Villa O'Higgins, yendo a Cochrane hoy. Así que bueno, capaz que compartimos un poco de ruta y todo. Seguimos bordeando el río Báquer, familia. Todavía tengo el corazón agitado de esa águila que me fue a chocar el dron. Nunca ningún ave me había chocado el dron. O sea, sí había sido perseguido, pero nunca me habían llegado a agarrar. Y esta vez yo estaba muy alto, no estaba mirando el dron y vino de la nada. Y obviamente me fui de ahí, lo bajé enseguida. Pasa que estaba quieto, quería sacar una foto. Y cuando estás quieto sos más vulnerable. Pero te digo que una suerte de que el dron no haya caído en caída libre hacia el río. Porque literal, por un momento pensé que iba a pasar eso. No sé cómo fue que el dron se salvó, familia, sinceramente. Agradecido, ¿no? Porque el dron para mí es importantísimo. Y bueno, sé que también a ustedes les encanta ver estos paisajes desde las alturas. Y qué increíble esto del asfalto, ¿eh? Hice casi como 15 kilómetros o 10
10 más o menos, de puro asfalto. Y ahora vuelve el ripio. Miren la máquina acá cómo está laburando a pleno. Están rompiendo toda la pared acá. Y ahí va el río Báquer. Tremendo río, ¿eh? Y acá vuelve el asfalto en el puente Chacabuco. Miren qué lindo. Increíble cómo están asfaltando en esta zona, ¿eh? No me imaginé que me iba a encontrar asfalto a esta altura. Yo ya pensé que era todo tierra después de acá, pero no. Y cuando parecía que la ruta ya no te podía sorprender, miren lo que tenemos. Pavimento a 4 kilómetros de llegar casi. Yo me hacía que el Austral era todo ripio hasta abajo después de Villa Cerro Castillo. Bueno, se agradece un poquito igual, tampoco tanto. Bienvenidos a Cochrane. Ahí tenemos la estación de servicio. Derecho Puerto Yungay. Qué loco ver esos nombres. Ya estamos muy cerca de Villa O'Higgins, familia, ¿eh? Tan cerca que les diría que si quisiéramos llegar en un día, mañana podríamos hacerlo. Todo depende de cómo esté el clima, la verdad. Ahora sí, familia, estamos entrando en Cochrane. No sé dónde se harán las actividades y todo eso. Acá estoy con María, que me encontró en la calle y voy a ir para su hostal. Así que bueno, está como acá a la vuelta, me dijo, una casa verde. Hostal La Tranquera. Mirá qué bonito. Desde 1970. Hay mucha historia acá. Ella es Raquel. Un gusto, Raquel. Con una energía festiva, Cochrane nos recibe. Iluminado por los últimos rayos del sol, la Austral y el río nos van guiando hacia la fiesta. El ambiente se va preparando y los 3 ruedos se van calentando con las primeras jineteadas de la tarde. Y con el sol reflejado en la cordillera de los Andes, nos acercamos al festejo. Ya estoy acá enfrente de la fiesta, pero no quería entrar sin mostrarles esta moto. Miren lo que es esto. O sea, tiene una cabeza de una vaca atrás. Es de Chile. Miren lo que es el tanque, todo en chapa. Tiene una pluma ahí. Miren lo que es el tablero. No. El bidón ahí, todo verde. Una calavera acá. Otra pluma. No. Inflasella de un lado, creo, y un extinguidor de otro. Toda la personalidad es como la moto del inframundo, no sé. Tremenda. Me encantó. Sobre todo, mira la cara. Está muy buena. Mucha personalidad. Hasta ahora no me he encontrado con otra moto como esta, así con tanta personalidad en la ruta. Ni bien entrar, hay un montón de productores y de artesanos que venden distintas cositas. Licores, frutas, dulces. Bueno, de todo un poco. Obviamente la gente aprovecha. Es una fiesta bastante grande, anda mucha gente. Y distintos productores de la zona y vendedores o artesanos aprovechan este punto como para vender sus productos. Acá tenemos puestos de cerveza también. Cerveza Caminos. ¿Ustedes dónde producen la cerveza, hermano? Coyhaique, hermano. En Coyhaique. Coyhaique, la hemos atravesado, un sector ahí del campo. Por ahora, mira. Bueno, vamos a probar solo un poquito. Rica cerveza hacen acá, ¿eh? Fue probar nomás, tampoco tanto, porque creo que acá en Chile es 0. Igual no creo que hagan control de alcoholemia hoy, esperemos que no. Me estoy acercando acá al campo de la jineteada, porque tengo muchas ganas de ver. Nunca vi en vivo una jineteada y no sé, me hace ilusión. Se van preparando los caballos y jinetes. Acá, el que se mantiene más tiempo arriba del caballo suma más puntos y gana. El primero duró poco, pero el segundo salió más que enchufado y como si tuviera un imán en el caballo, no había manera de que se caiga. Yo no sé mucho, pero para mí fue el que ganó de todos. Hasta que sonó la campana y ya el cansancio pudo más. Y acá me vine a los puestitos donde venden toda la comida. No sé si me escucharán algo porque está el escenario atrás. Están a pleno con la música. Y bueno, a ver de comer algo, que la jineteada me dio hambre. Y acá conseguí, familia, unas empanaditas de queso. Ahí empieza el show. Así bueno, a recuperar energías y seguir disfrutando de esta fiesta de 72 años de Cochrane. Buen día, familia, amaneciendo acá en Cochrane con Andes. Ayer la fiesta estuvo increíble, la pasé muy lindo ahí en la jineteada. Toda la cultura, las costumbres y la alegría de la gente de festejar estos 72 años acá en Cochrane. Y voy a ir despidiéndome desde acá, desde esta mañana medio nublada, donde nuevamente tengo que ver qué hacer, si seguir bajando y aprovechar que hoy es un día que no va a haber tanta lluvia o esperar y sé que se va a poner peor. Así que bueno, lo estaremos descubriendo en los próximos capítulos. Ya saben que si dejan un cálido comentario y comparten el video ayuda un montón y nos estamos viendo en las buenas rutas chilenas. Chao, chao.